Ah, me cambió el inglés. No sé qué le pasó. Bueno, martes 29 de junio estamos recorriendo la situación de los judíos en Europa en la década previa a la Shoah, a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy nos toca arrancar con España, que va a ser breve porque no hay mucha vida judía en España. Y después nos vamos a ir para Rusia, que ahí vamos a estar un largo rato. Hoy no creo que terminemos con el episodio de Rusia porque tiene varias temporadas, ahora que está de moda el tema de Netflix. Bueno, la situación de los judíos en Rusia son muchos capítulos y muchas temporadas. Vamos a arrancar con la situación de España y contarles simplemente algo que me imagino que saben. Nos echaron en 1492. Y cuando nos echaron, había un decreto que prohibía la vida judía en España. Y para 1920, 1930, el decreto estaba vigente. El decreto fue anulado recién a los 500 años. O sea que hace apenas unos 20, 30 años que no está más vigente. Por lo tanto, la vida judía en España era casi nula. Yo les diría que antes de la Guerra Civil Española, que empezó en el 36, antes de esa guerra civil, más o menos había entre 6.000 y 7.000 judíos en toda España. Por supuesto, la mayoría entre Madrid y Barcelona. Hace unos años, ¿alguien dijo algo? Hace unos años hicimos un viaje a España con Lambrot y recorrimos un poco la judería allá. Y me acuerdo que en todos los lugares que estuvimos preguntamos cuántos judíos hay en España porque no hay muchos datos muy publicados. Y entonces nos contestaron que más o menos se calculan unos 15.000 judíos. O sea que si hace 70 años, 80 años, o 90 años, había 6.000 o 7.000 judíos, hoy hay unos 15.000. Y la proporción que nos dieron igual era muy estimada, no hay ningún censo muy oficial, era que más o menos había 5.000 en Madrid, más o menos 5.000 en Barcelona, y el resto como muy repartidos en diferentes lugares de España, pero en todos los lugares muy poquita gente. Me acuerdo que nosotros fuimos después de Madrid, hicimos Toledo, Córdoba y Granada. Y en todos esos lugares, me refiero a Toledo, Córdoba y Granada, hay historia judía. No hay presente judío. Hay barrio judío y te llevan a una especie de lugar donde dice, hay cartelito pegado, y dicen, acá era el barrio judío. Y hoy, Pero nosotros... acá era. Pues, Algunos parece que se desmutean. Vamos a ver si. No, te quería preguntar, ¿en Córdoba era que estaba la tumba de Maimónides o había una plazoleta de Maimónides, ¿no? En Córdoba hay un busto de Maimónides. Ah, pero no la tumba. No, porque Maimónides nació en Córdoba. Ah, de ahí. Cuando asumieron los almohades, que era una corriente del Islam menos tolerante que venía originalmente del norte de África, fue una época complicada para los judíos, él tuvo que abandonar España y se fue por el norte de África, quiso ir a la tierra de Palestina, las condiciones eran inaceptables, entonces terminó viviendo en lo que se llamaba en aquel momento Fostat, que es la ciudad del Cairo de aquel momento, donde terminó sus vidas, pero después fue enterrado en el norte de Israel, está en la ciudad de Tiberíades, en realidad no está dentro de la ciudad, está en la entrada. Si uno quiere ir a la ciudad de Tiberíades, el camino que te lleva para ingresar a la ciudad tenés que desviarte un poquito para otro lado, pero muy cerquita, caminando. En la entrada de la ciudad de Tiberíades está la tumba de Rambam. Hablamos de Maimónides, Rambam. ¿Ok? Que nació en 1135 y murió en 1204. No tengo esta información de la mayoría de los rabinos, justo de él la sé.
pero de casualidad. Digamos, Sí, ¿cuánto que sabes? Dios. un montón de otros que no sabía, pero este más o menos justo lo estudié de adolescente y me quedó. Bien, entonces les contaba que la comunidad judía era muy, muy pequeña y solo había un gran conflicto que tenía que ver con los ciudadanos del Imperio Otomano que eran de origen sefaradí. Y había una disputa si podían tener o no ciudadanía española, todavía ya en aquel momento, parece que eso no es solamente ahora desde que hay un mercado, desde que está la Unión Europea, no solamente ahora les importaba eso. Y entonces había algunos judíos del Imperio Otomano que tenían algún tipo de protección española, si aplicaban antes de ciertas fechas, si tenían ciertos requisitos. La verdad que es una situación bastante poco común y muy aislada, así que no vale la pena demasiado profundizarla. Simplemente saber que había pocos judíos, que la mayoría de ellos la pasaban como bastante en forma oculta o poco pública, mejor dicho, porque no había mucha judeidad, como les dije, hasta que 500 años después se levantó el decreto. Y había algunas pequeñas sinagogas, la mayoría de ellas cerraron en la Guerra Civil Española, que fue entre el 36 y el 39. En esos años ya el culto pasó a casas privadas y ya obviamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial no cambió, ¿no? La vida pública judía, que se cerró oficialmente en 1936, se vuelve a abrir públicamente en el 47, pero ya es un tema que nos va a competir más adelante, que es cuando empiezan a llegar algunos judíos de Europa y del norte de África. Pero para eso ya tendremos tiempo de verlo. Simplemente un pequeño recorrido por la situación judía en España previo a la Shoah, no muy relevante. Vamos a detenernos un rato largo en Rusia. Ustedes recuerdan que en 1917 se provocó la revolución en octubre, después hubo una contrarrevolución y fue una situación bastante complicada y con mucha inestabilidad en los primeros años, pero ya a partir de la década del 20-21 empezamos a ordenar un nuevo régimen, un nuevo sistema instalado en el poder, y vamos a dedicarnos un poquito desde esa parte, ¿no? Desde que ya está establecida la revolución y está el partido bolchevique en el poder, y uno de sus líderes, llamado Lenin, asume una postura pública en contra de los pogroms. Les recuerdo, por las dudas, que la palabra pogrom es un levantamiento espontáneo de masas populares en contra de los judíos. Un movimiento típico de Rusia, Ucrania, Polonia, de toda esa zona de Europa oriental, que fue característica de la tardía Edad Media y de la temprana Edad Moderna. Entonces, cuando Lenin toma el poder, lo combate. Y no solamente lo combate con discursos, sino que favorece las denuncias para que esto no siga ocurriendo. Debo decirles, que ahora vamos a profundizar un poquito más, que no le creen demasiado a Lenin, porque siguieron habiendo pogroms y no podía desconocerlos. Incluso en la guerra con los polacos que tienen los rusos también hay abusos y excesos, y la verdad es que no queda claro si fue simplemente un discurso político, pero les voy a contar tal vez por qué, pero hay un énfasis del puesto en terminar con los pogroms y nosotros sabemos que eso no terminó pasando. ¿Por qué?
¿Por qué estaban en contra de los pogroms? Primero que nada, Lenin y el régimen estaban en contra de que se individualicen minorías étnicas. Ellos hicieron la revolución para hacer una federación, para que haya una Rusia, la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Querían que esa unión disuelva, diluya las diferencias. Y no quería que haya grupos que tengan una religión. Acuérdense que la Unión Soviética nace combatiendo la religiosidad. Hay una frase que se le atribuyen, que está sacada de Marx, que para mí está súper mal entendida y no aplicable al judaísmo, que dice: la religión es el opio de los pueblos. ¿Recuerdan esa idea? Bueno, allí vamos a tener el origen de todo esto. O sea, ellos no es que aman a los judíos o quieren los judíos. No quieren judaísmo, pero no quieren que sea el pogrom el camino para terminar con el judaísmo. Quieren que haya una especie de asimilación de las minorías nacionales. Quieren que se diluyan en una cultura soviética que los englobe a todos. Pero hay una razón más para que Lenin y los suyos sean críticos de los pogroms. Y me puse un discurso, unas palabras de Lenin que me parecen interesantes para entender cómo pensaba. Él dice que la policía zarista estaba aliada a los terratenientes y a los capitalistas. Y ellos eran los verdaderos organizadores de los pogroms, que no eran de las masas, que no eran del pueblo, que atrás de cada pogrom había terratenientes y capitalistas. Y obviamente el zar. Entonces, como la revolución fue en contra del zar, en contra de los terratenientes y en contra de los capitalistas, obviamente no podían mantener la política de ellos. Y si la política de ellos era de los pogroms, había que abolirla. Lenin creía que los terratenientes y los capitalistas en realidad tenían un odio a los trabajadores y a los campesinos, y que ellos habían desviado ese odio de los trabajadores y los campesinos hacia los judíos. Y que todo lo que decían de los judíos era mentira que solamente un ignorante podía creer. Entonces, en ese discurso parecería querer terminar con todo este antisemitismo arcaico e histórico, y sostenido todo en mentiras de los zares, de los capitalistas y los terratenientes, ¿no? Y lo que termina diciendo Lenin es que los judíos no son enemigos de los trabajadores. Los únicos enemigos de los trabajadores son los capitalistas. Y si hay judíos trabajadores, deben ser recibidos por nosotros con los brazos abiertos. Solo hay que luchar contra los capitalistas y no hay que dividir nuestros esfuerzos. Y hay judíos trabajadores y ellos deben ser recibidos. Por supuesto que si hubiera judíos capitalistas, había que combatirlos por capitalistas, no por judíos. Bueno, quiso sumarlos obviamente a esta lucha socialista y tratar de que no sean perseguidos ni explotados. Es un discurso hermoso, a nosotros nos encanta leerlo, nos encanta escucharlo y nos encanta ver cómo pudo denunciar cosas que para nosotros son obvias y evidentes. Sin embargo, sabemos que en su tiempo siguió habiendo pogroms y siguió habiendo persecución a los judíos. Bien. Vamos a continuar un poquito con la historia de Lenin, que recibió apoyo de lo que en aquel momento se llamó el movimiento laborista sionista, ¿sí?
en hebreo es Poalei Zion. No sé si alguno los conoce a los Poalei Zion, es un movimiento bastante conocido. Ellos apoyaron a Lenin. El líder de este grupo marxista se llama Ber Borohov. Si les suena, es un sionista muy conocido. Es uno de los pensadores de la época del sionismo israelí, del sionismo pre-israelí, muy destacado. Perdón, yo dije sionista, de los pensadores del mundo judío de aquel momento. Y ellos, Ber Borohov, quería crear un Estado obrero judío en Palestina. Su sionismo era socialista puro. Así como había otros sionistas que eran de otras vertientes, Borohov era un sionista socialista, claramente con esa intención. Militó y trabajó y participó activamente en la Revolución de Octubre, participó activamente en el apoyo a los bolcheviques y en la política soviética. Entonces, fue muy activo hasta que Stalin lo borró del mapa, pero hasta que Stalin lo borró, en el 28 más o menos, fue bastante activo e involucrado. Y no solamente él, sino la mayoría de los judíos que estaban con él, porque explícitamente Lenin no apoyaba nada de antisemitismo. Entonces hubo muchos judíos que pudieron ascender en los cargos más altos del partido y estuvieron muy involucrados en la conducción bolchevique de la revolución y de los primeros años de Lenin. Y digamos que fue una especie de excepción en esta primera etapa hacia el judaísmo, porque les recuerdo que el régimen organizó campañas muy fuertes en Rusia para terminar con la religión. Y fue combativa contra muchas religiones y por lo tanto hubo muchas sinagogas tomadas. Pero no por antisemitismo, sino por el intento ruso de cerrar los espacios religiosos. Porque también les pasaba con las iglesias ortodoxas. Fue el mismo trato, las sinagogas, que las iglesias ortodoxas rusas. Pero en la década del 20, al comienzo, todavía había cierta tolerancia, había cierta forma de convivir con la vida judía que estaba establecida. ¿Dónde estaban los judíos en aquel momento? Y ahora les voy a dar algunos números que a ustedes les va a gustar seguramente mucho, pero les digo que muchos de los judíos y de las sinagogas estaban en la capital de Bielorrusia. Si alguien sabe cómo se llama ese lugar, se llama Minsk, que es un típico lugar judío de un montón de cuentos, de relatos, de historias. Hay mucha vida judía en Minsk, que tenía algo así como 600 sinagogas, para que tengan una idea de los tamaños que estamos hablando. Había mucha vida judía y hubo convivencia y un poco de tolerancia hasta 1930 de estas sinagogas. Uno podría decir, nunca antes y nunca después hubo un gobierno en Rusia que hiciera tanto esfuerzo por desarraigar y erradicar el antisemitismo. Es súper importante esto. Nunca antes y nunca después hubo un gobierno en Rusia que hizo tanto para terminar con el antisemitismo. Bueno, vamos a decir que en esta primera etapa que estamos analizando, que es la década del 20, por lo menos hasta el 28, tenemos una política económica que favoreció en parte a los judíos. Ustedes se acuerdan que en esa época empieza la colectivización forzosa, ¿no? Hay una necesidad de extraer, sacar, quitar muchos de las propiedades y de las herramientas de producción y de
los factores con los que se producía, y en toda esa situación, los judíos que podían ofrecerse como comerciantes o como artesanos que antes no eran aceptados, en este momento se les permitió. Tuvieron oportunidades económicas para desarrollarse. La mayoría de los capitalistas no judíos se fueron, huyeron, porque no había capitalistas judíos en aquel momento en Rusia porque la habían pasado mal previamente. Se generó un vacío que en los primeros años algunos judíos pudieron ocupar y desempeñar un papel bastante más importante del que tuvieron siempre. ¿Sí? Digamos que en la década del 20 tuvieron un desarrollo económico importante, cosa que en la década del 30 se va a terminar y no van a tener ningún tipo de posibilidades. Ya las leyes soviéticas no le ofrecían ningún tipo de independencia económica ni a artesanos ni a comerciantes. ¿Se entiende? Ocuparon un nicho que tenía poco tiempo de sobrevida. Y cuando terminó el tiempo de sobrevida de ese nicho, se tuvieron que sentirse excluidos de esa posibilidad. Y lo pudieron ocupar porque los que ocupaban ese lugar antes, si se pudieron escapar, se escaparon. Bueno, finalmente, la política soviética le terminó costando a esos judíos las propiedades o los comercios que lograron tener. Bueno, les cuento un poquito números rusos. En la década del 20, en Rusia había más o menos 2.600.000 judíos. ¿Alguno recuerda cuántos había en Polonia, que era la mayor concentración de judíos del mundo, de Europa, perdón? 3,5. Muy bien, exacto. 3,5 millones es la cantidad que había en Polonia. 2.600.000 judíos había en Rusia. La gran mayoría, cuando digo la gran mayoría es casi el 60%, vivía en Ucrania, que era la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿sí? Simplifico. La gran mayoría vivía en Ucrania. Después había un 15% en Bielorrusia y un 20% en la República Socialista Soviética de Rusia. O sea que digamos que es Ucrania, Rusia, Bielorrusia. Después el resto eran migajas. Digamos, la gran mayoría de los judíos se concentraba en esas 3 zonas. Bueno, la semana que viene nos vamos a dedicar un poquito más ya a Stalin, pero ahora simplemente les hago un adelanto porque Stalin, antes de tomar el poder, ocupaba espacios. Entonces, él tenía una visión en estos momentos de lo que estamos hablando, no ya en la cúspide del poder, sino en los momentos que estamos hablando ahora, él tenía una visión. Y él dice que los judíos, él decía que los judíos no eran una nación viva y activa. Le faltaba un componente para poder serlo. Los judíos era, él decía, algo místico, algo intangible, algo sobrenatural, pero no era una nación viva y activa. Y para esta definición es muy importante porque para Rusia, al ser, o a la Unión Soviética, para representar este estado que ellos querían lograr, era muy importante de qué nación venías para saber qué te tocaba, qué te asignaban. Y si lo judío no era una nación, estaba en un problema. Entonces necesitaba que los judíos sean una nación. ¿Y por qué no lo eran? Una nación como los rusos, como los estadounidenses, como los georgianos o quien sea, los judíos debían tener algo en común que ellos no tenían. Stalin decía, si habitan en diferentes países, hablan idiomas distintos que entre ellos no se entienden. Si se encontrara un judío de Estados Unidos con un judío de otro lugar, no se entenderían. Nunca compartirían una tierra, un suelo, una paz, un árbol. No hay tiempo de paz ni de guerra, no tienen nada en común. No son una nación. Para él, eso los excluía de considerarlos como tal, y entonces quería solucionar eso. Stalin era el comisario del pueblo en aquel momento, quería
estaba a cargo de los asuntos nacionales de los diferentes grupos y etnias que formaban a esta nación. Y entonces, para él, una minoría, para ser considerada como tal, debía tener una cultura, un idioma y una patria. Esas son las tres cosas que él requería para ser considerada una nación dentro de la nación. Una cultura, eso había. Los judíos tienen una cultura. Un idioma, ahí ya era más complejo. Y una patria, olvídate, no lo tenían. Entonces, vamos a entender que el tema del idioma lo solucionaron fácilmente, porque el yiddish en Rusia lo era. Los judíos de Rusia hablaban yiddish, no hablaban hebreo, como hablamos en Polonia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Polonia? Tenía un porcentaje de Polonia chiquito que hablaba hebreo. Acá era el yiddish, y era uno de los idiomas nacionales. Había literatura y arte, todo tipo de expresión en yiddish. Por lo tanto, podemos decir que idioma había. Y en Rusia se alentó a partir de la década del 20 que los judíos hablen en yiddish. Obviamente que en los lugares donde se concentraban los judíos, ¿no? En Ucrania, en Bielorrusia, no en toda Rusia. Pero ahí el yiddish era uno de los 4 idiomas oficiales de la región. ¿Sí? Estaba, por ejemplo, el bielorruso en Bielorrusia, el ruso, el polaco y el yiddish. Esos eran los idiomas reconocidos oficialmente, y había igualdad de idiomas en las zonas de alta concentración judío. Por ejemplo, en Minsk había un sistema escolar judío, escuchen esto, público, apoyado por el Estado. O sea, un chico podía ir a una escuela pública de Minsk, financiada por el Estado ruso, y aprender yiddish. Por supuesto que esto no llegaba hasta la universidad, pero sí en las instancias anteriores. Entonces, en general, los chicos empezaban estudiando yiddish, pero después, indefectiblemente, tenían que estudiar ruso para poder avanzar más allá de la escuela primaria. Bueno, muchos chicos crecían y aprendían en la red escolar el yiddish como su idioma. Bueno, no tengo que decirles que era una de las capitales judías mundiales del yiddish, ¿no? No había muchos lugares así. Bueno, en estos lugares, en Bielorrusia especialmente, también había una participación judía en la política soviética, en la década del 20, como venimos hablando. Para que vean esto, el partido bolchevique tenía una rama en la cual se sesionaba en yiddish. Y esos bolcheviques judíos tenían mucha participación, especialmente, ¿saben quiénes la formaban? ¿Se acuerdan el Bund, los bundistas? El Bund estaba conformado por judíos socialistas antisionistas. Eran los judíos, especialmente de Rusia, que querían establecer un Estado socialista, pero sin ningún vínculo con el sionismo. Por tanto, ellos eran básicamente los que conformaban la rama política de toda esta zona. Bueno, entonces el partido bolchevique de Minsk y de toda esa zona tenía mayoría judía, mucha participación, y el idioma yiddish como el idioma de ellos. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que lo vamos a empezar a hablar hoy y no sé si lo vamos a terminar. Esperen que hace mucho que no veo chats. A ver qué dicen. Recién se derogó en 1992, claro, 1492 más 500 años, da 1992. Hay una sinagoga judía en Córdoba. Sí, hay una sinagoga judía en Córdoba, pero por ejemplo, cuando nosotros estuvimos, para el Seder de Pesaj juntaban 13 personas.
y 13 personas porque había gente que venía de lejos a pasar el Ser de Pesaj, para que vean. Hay un grupo muy importante de estudio del mundo sefaradí y todo, pero no tiene mucha vida judía. Hay sinagoga, pero no hay vida judía. Perdón, Fabián, vos Sí. mencionaste 3 elementos que era lo que se pretendía de Stalin para ser una nación. Por supuesto, una cultura, el idioma y después una patria. Me quedé con cómo ibas a describir el problema de la patria. No sé si Ahora, está es previsto lo que ahora o quiero hablar ahora. De que fui a los chats y ahora justamente se llama perdón. Virovillan, ese proyecto, que ahora lo vamos a hablar. Pero quería justo ver los chats y ahí volvemos a ese punto. Bueno, gracias. Acá dice sí, que estaba enterrado en Tiberias. La tumba está en Tiberias. Estamos hablando de Maimónides. Me quedé atrás en el tiempo. La gran mayoría de los judíos rusos eran entonces judíos laicos. Está bien la pregunta de Osvaldo. En general, los que estaban en las grandes ciudades eran más laicos, los que estaban en los poblados más adentro eran un poco más religiosos. Lo que pasa es que la asunción del gobierno bolchevique empezó a combatir la vida religiosa. Y entonces la vida judía rusa empezó a decrecer fuertemente porque no estaba permitida. Pero no, como dije antes, no era contra la vida religiosa judía, era contra la vida religiosa, como combatieron a la iglesia ortodoxa griega. Ustedes saben que 70 años después, cuando justo, ¿no?, en 1989 cae el muro de Berlín y empieza la perestroika y se empieza a abrir, y en el 91 hay una apertura de Rusia, descubrimos que por más que por 70 años prohibieron y combatieron la religiosidad, había cierta religiosidad. No pudieron erradicarla, pero la combatieron y no la aceptaron. Esa fue la situación de la observancia. Bueno, como había una búsqueda de Stalin de que los judíos tengan también una patria para resolver esta anomalía, para intentar arreglar este problema, le asignaron una tierra en Virovillan, que para que se ubiquen un poquito, está re bien ubicada, es algo así como la frontera entre Rusia y China. Un lugar divino, era como Disney. Quisieron que los judíos se mudaran allí, que se trasladaran, era un clima bárbaro, parecía el clima de Miami cuando hay huracanes. Así que nada, fue un proyecto de que haya una patria judía dentro de Rusia para que los judíos hagan aliyá a Virovillan. Y querían así poder solucionar este tema de la nacionalidad judía y poder tener un lugar alternativo a la tierra de Israel. Hicieron allí un centro autónomo judío con Yiddish como idioma oficial, con una vida étnica y cultural judía, ¿sí? No religiosa, pero con un lugar de cultura judía, y querían alentar a los judíos de toda la Unión Soviética a que se muden, a que había propaganda nacional y también internacional para que haya población judía en Virovillan. Nunca fueron más del 30% de la población. Nunca lograron un número importante. Y en el 2003, que fue el último censo ahí que se hizo, somos el 1,2% de la población de Virovillan es judío al día de hoy. Pero fue un experimento que encabezó Stalin y que fue en la época de sus purgas, que ya vamos a hablar la semana que viene un poco de eso, cuando era un peligro, cuando atacaba, mataba, perseguía, digamos, y demás, mucha gente terminó huyendo a Virovillan. Bueno, hubo a partir de la década del 30 un combate al Yiddish, dejó de ser oficial, pero en el 20 todavía se podía fomentar el tema del Yiddish, y a partir del 30 se empiezan a cerrar escuelas judías, se empieza a combatir mucho más esta parte étnica, y les podría decir que
ya cuando está empezando la Shoah, ya no hay red escolar pública judía ni mucho idioma de Yiddish. Bueno, ¿cuándo se estableció esto de Birobiyan? En el año 1931. Y estaba en construcción, se designó un arquitecto para que lo arme, para que lo planifique. Recién en 1937 tuvo estatus oficial de ciudad, antes era un proyecto en construcción, pero desde el 31 fomentaron la inmigración judía hacia allí. Y había dos organizaciones que vamos a ver un poquito más en detalle la semana que viene, para distribuir tierras, para asignar trabajos, para organizar la vida judía. O sea, era una estructura socialista, ¿vieron que es central y planificadora? ¿Vieron cómo es el Estado socialista? Bueno, hicieron un Estado dentro de un Estado. Y pusieron organizaciones para que sean las responsables de distribuir las tierras y los trabajos, las responsabilidades de cada uno de las personas, ¿no? Esto generó bastante apoyo de algunos judíos del mundo, porque veían en Birobiyan la posibilidad de tener una patria judía y una solución al problema judío. Incluso hubo un grupo de judíos canadienses que juntó fondos y apoyo para esta república, entendiendo que era una muy buena solución, por supuesto, en un grupo de judíos canadienses comunistas, ideológicamente afines a todo esto, y creían que con esto de Birobiyan era una verdadera solución a la cuestión nacional. Para el mundo de la República Socialista Soviética, para la revolución bolchevique, fue realmente un eslogan y una propaganda muy fuerte haber generado una patria judía. Tenían eso como el lema para alentar a que todo trabajador judío se mudase a Birobiyan. Y algunos de los judíos, la verdad que se convencieron y se mudaron, y como les dije antes, algunos judíos de los países vecinos también lo hicieron. Algunos judíos de Polonia, algunos judíos de la zona terminaron mudándose. Básicamente de Polonia, de Rumania, de Lituania y algunos de Alemania. Y algunos muy puntuales, especialmente algunos trabajadores más calificados, como algún ingeniero y demás, llegó a viajar de la Argentina y de Estados Unidos a Birobiyan. Fue el proyecto de solución a la falta de tierra judía tal vez más importante, además del sionismo. Por la cantidad de judíos que concentraba Rusia, por la asignación de autoridades y de cierta autonomía judía que podía conducir ciertos temas en Birobiyan, y por la enorme cantidad de propaganda y recursos que volcaron para establecerlo. Fracasó totalmente, pero se intentó. Y si ustedes me preguntan por qué fracasó, les diría que fracasó por lo mismo que el sionismo terminó descartando la solución territorial. ¿Se acuerdan que yo les conté que había sionistas territoriales y sionistas de Sion? Y que los sionistas territoriales decían, dame cualquier tierra que va a ser una solución, y otros decían, no, dame Sion, o sea, Israel, o no me des nada. ¿Por qué era esto? Porque yo les conté que no hay plata en el mundo que mueva a la gente. Lo que mueve a la gente es una idea. Y la idea de Sion puede mover a la gente. La idea de Birobiyan, no hay muchas posibilidades. Y si a eso le sumás que el clima era espantoso y que la ubicación geográfica estaba como lejos de lo que la vida judía era hasta ese momento, no había ninguna chance de que el proyecto funcionara. Yo les diría a ustedes como conclusión que el proyecto Birobiyan es un claro ejemplo de un intento de planificar
la vida humana en una planilla de Excel o en un papel o en un gráfico sin tener en cuenta la dimensión humana del proyecto. Cuando vos querés tener una planificación centralizada y en una oficina central decidir el destino de la gente como si fueran números y no personas, surgen proyectos como este, que no tienen ninguna chance de tener éxito y que se llevaron recursos, tiempo y el sueño de mucha gente. Bien, a ver qué tenemos por acá. Acá dice que alguien que queda al lado de Vladivostok, puede ser, no tengo la menor idea, pero puede ser. ¿Cuál era la autoridad? Como les dije, había cierta autonomía con instituciones judías. Y Uganda, no Virovillán, no hay clima que les venga bien. Ah, Uganda no, Virovillán no hay clima que nos venga bien. Pensé que en lugar de clima, Aníbal, ibas a poner otra palabra, pero menos mal que no pusiste otra palabra, porque hubiera sido grave. ¿Cómo que se los querían sacar de encima? ¿Cómo que se los querían sacar de encima? Exactamente, Anita. Pero no los echaron de Rusia, sino que los llevaron a un extremo y querían tratarlos como una minoría étnica como el resto, normalizada, con cultura, con idioma y con patria. Fracasó, pero ese fue el intento. Bueno, hasta aquí lo que nos toca ver hoy, porque me estoy quedando sin voz y tengo otro curso más en 5 minutos. Así que me voy a tomar un vaso de agua y nos veremos en el próximo encuentro. Si alguno quiere, les cuento, el domingo vamos a presentar un libro. Y como ustedes son un grupo de historia, se los quiero recomendar especialmente. Obviamente que si pueden estar el domingo, perdón, en la presentación del libro, Hola. les recomiendo mucho. El Impío se llama. Es una novela histórica que sacó hace muy poquito un autor nuevo que no deben conocer, se llama Andrés Spokojny, que de casualidad es amigo mío de la adolescencia, pero que es un chico que se fue a vivir primero a Europa, trabajó en la comunidad judía de Francia, después se fue a vivir a Canadá, trabajó en la comunidad judía de Canadá, y ahora vive en Nueva York y dirige una fundación en Nueva York. Y escribe un libro que se llama El Impío, que es algo así como La gesta del marrano, ¿se acuerdan de Marcos Aguinis? Una novela histórica, un tiempito después de La gesta del marrano, y más orientada a la vida judía en Holanda y alrededores. O sea, origen de Portugal, España, Holanda, con algún otro lugar más en el medio. Yo me la devoré en una semana, me encantó, me pareció espectacular, es una hermosa novela, muy histórica, y es la historia de alguien contemporáneo y seguramente muy cercano a alguien que ustedes conocen muy bien, que vivió en Holanda en el siglo XVII y que fue excomulgado del mundo judío. Todo eso aparece en la novela, es fascinante, a mí me encantó, se llama El Impío, el autor es Andrés Spokojny, no sé si se vende en la Argentina, después le vamos a preguntar, sé que en México sí se puede traer en español, o si alguno tiene Kindle, lo puede bajar, yo lo bajé al Kindle y lo leí en español, obviamente, muy, muy agradable. Así que especialmente para el grupo de historia, les recomiendo el libro o venir a la presentación del libro para escuchar un poquito más de qué se trata. Bueno, gracias. El apellido nuevamente, por favor, Fabi. Spokojny. Andrés Spokojny. Spokojny. No, Spokojny. ¿A qué hora es? Creo que a las 19. ¿A qué hora es el domingo? Creo que a las 19. Spokojny. Spokojny. Acá está. Esperen que ya les digo el horario, si quieren saberlo. Un segundo. Tiene la virtud de la piedad.
¿Lo van a anunciar por Facebook? El domingo es, perdón, les dije, es 19:30. No, es un Zoom. Ok. Es un Zoom. Tienen que estar atentos para anotarse porque es un Zoom, no lo transmitimos abierto. Ah. ¿Ok? Bueno, gracias. Buenas noches. Nos vemos Gracias. en... Chau. Gracias, chao.